Hola, hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a este vlog más. Espero que estén teniendo un excelente día. Oigan, yo estaba con la problemática de ver qué iba a desayunar, pero me decidí por un sándwich calientito con queso mozzarella derretido. Algo sencillito, sencillito. Oigan, también se me había antojado un bolillo con frijoles, pero la verdad es que dije, hoy voy a hacer frijoladas. Entonces, frijoles en la mañana, frijoles en la tarde, frijoles en la noche, pues no, ¿verdad? Entonces dije, ay, me anda cayendo mi quesito. Entonces dije, no, pues mejor el changuichito. Se me anda pegando, oigan. Les cuento que estoy bien pasada de peso. La otra vez me vi una foto. Híjole, esta parte de aquí, de la cintura para abajo, que es donde, pues, con el embarazo, uno se le queda la piel un poquito flácida. Y luego si no hago ejercicio, pues peor, ¿verdad? Entonces, fíjense que hace como 2 años estuve investigando sobre lo que era el ayuno intermitente y pues lo estuve aplicando. Por lo cual, pues por supuesto que sí bajé de peso. Ahorita yo creo, no me he pesado, pero mi peso ha de andar como por unos 76 kilos. Sí, yo sé, me he descuidado. Pero trato de no comer muchos azúcares ni muchos carbohidratos. O ahorita sí, perdón, ahorita sí, pues me voy a comer mi changuichito. Ya estoy retomando nuevamente lo que es el ayuno intermitente. Trato de hacerlo de 16 horas, aunque a veces, pues depende también de cómo me sienta, no lo hago tan estricto, que creo que ese es uno de los errores, pero pues a mí me ha funcionado como el ser flexible, me ha ayudado para mantenerme en este tipo de ayunos. Entonces, pues honestamente, digo, de pronto si hay una reunión en la noche, digo, pues sí como tarde y a la mañana siguiente no lo hago, pero en cuanto pueda, pues lógicamente sí. El ayuno yo lo trato de hacerlo desde las 7 o 7:30 por ahí hasta las 11:30. 11 u 11:30. La verdad que sí, me gusta ese horario porque yo ceno temprano, me gusta cenar temprano porque de esta forma, pues así no me siento tan llena a la hora de acostarme y siento mi estómago súper a gusto. Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo. Yo tengo una aplicación que se llama Seguidor de Ayuno, que me ayuda muchísimo para hacerlo más consciente, porque si yo nada más lo digo, ay, voy a hacer ayuno, pero si no lo registro, a veces me pierdo. Entonces, a mí la aplicación me funciona bastante solamente para mantenerme en un registro y saber a qué horas, y si se me olvida, saber a qué horas empiezo y a qué horas termino, y si se me llegara a olvidar, pues nada más recurro a la aplicación y ya, listo. Inclusive la misma aplicación me está recordando de estar tomando agua y eso me sirve a mí demasiado. Entonces, pues ya les contaré más adelante. Apenas llevo 2 semanas con el ayuno intermitente. No lo he hecho, como les digo, todos los días. No he sido tan disciplinada. Pero sí me voy a pesar para decirles luego cuánto perdí de peso, si es que llegué a perder. Y ojalá que sí, bueno, que se busca eso. Ya les contaré mi experiencia respecto al ayuno intermitente. Aquí está mi sándwich con quesito mozzarella ahí derretido. Miren, se está cayendo el queso. Ay, se me cayó un chile. Provechito. Hoy sí me quise arreglar. Dije, hoy me quiero sentir bella, ¿por qué no me arreglo? Pues por lo menos ahí un poquito de labial, de rímel y las cejitas también. Fíjense que ayer estaba viendo el canal de Cintia Sousa. Pues por aquí les dejo el link de su canal, pero me gusta, ella es de Monterrey, me divierte mucho porque luego sale con cada cosa. Y estaba viendo que hizo un arroz con leche. Y yo... Ella comentaba que casi no lo hacía, pero yo tampoco porque
Pues aquí es que es dulce y es azúcar y yo trato de evitarla, pero sí se me antojó y ni modo, voy a tener que hacerlo. Miren, ya compré canelita porque ya no tenía canela. Entonces ahorita lo que voy a hacer, me voy a poner a hacer el arroz con leche. Que acabo los frijoles, yo ya los tengo cocidos, entonces ya nada más las enfrijoladas yo las acompaño con lechuga como para que sea más saludable, un poquito más saludable, con queso y crema. El arroz con leche yo lo preparo así como ella lo preparó, que primero lo cose en agua el arroz y luego le echa leches, las leches, leche clavel, leche normal. Yo le agrego nada más un poquito de lechera y si le falta todavía un poquito de dulce, pues le agrego una cucharada de azúcar y listo. Tengo que conseguir pasas porque me gusta con pasas el arroz con leche, con canela por supuesto. Y pues bueno, nos vemos en un ratito más, al rato que haga el arroz con leche y les enseño y también les antojo. Nos vemos, bye. Aquí yo ya cocí el arroz con agua, puse taza y media de arroz y el agua fue a tanteo, nada más tanteé que pues se alcanzara a cocer, le puse ya casi al final la varita de canela que fue la mitad nada más y pues ahorita que ya está casi seco voy a agregar lo que son las leches, la leche normal, leche evaporada y leche condensada y yo le voy a poner pasas. Este es el momento en el que voy a agregar las leches y a partir de aquí sí me tengo que quedar aquí a cuidarlo para que la leche no se vaya a consumir porque si se consume pues ya se me va a quemar y ese arroz me va a saber a quemado y no me va a saber rico. Hay personas que les gusta caldudito, a mí me gusta caldudito, pero una vez que tú lo apagas, en cuanto del primer hervor, tú lo tienes que apagar y ya solito se va consumiendo como la leche con el mismo calor, el arroz lo va absorbiendo, entonces por eso es importante que el arroz ya esté cocido desde un principio. Ya se consumió prácticamente la lechita que estaba y ahorita pues la voy a meter al refri porque a mí me gusta así frito, rico, que sea un postre frío. Pero quedó bien rico. Esta fue mi comida del día de hoy, fue una comida sencilla, enfrijolada, yo le pongo ahí la lechuga nada más para que se vea que estoy consumiendo verdura y quesito por arriba y la crema en medio de estos dos. Provechito. El video del día de hoy fue más que nada pues una plática, lo sentí como una plática entre amigas y me gustó mucho esa parte, pues comentarles lo que estoy haciendo ahorita pues para tratar de controlar mi peso. Ya como les dije, les contaré la experiencia, a ver cómo me fue, a ver si funciona. En aquel tiempo, hace 2 años, bajé como 5 kilos. Y después pues uno lo olvida o lo vas dejando y fue lo que pasó. Y ahora con la ropa que me compré en Semana Santa, pues me la quise poner y se me empezó a dificultar cerrarlo y yo dije, no puede ser, o sea, estoy subiendo de peso otra vez. Dije, no, a mí me hace sentir bien estar pues no tanto en el peso que debería, porque si nos ponemos así, pues tendría que volver a ser muy delgada y pues no. Siento que volver a ese peso tendría que ser mucho esfuerzo y ahorita mis energías están como centradas en otra cosa, ya el peso, pues sí me interesa la estética, pero no tanto el perder tanto peso, o sea, sí uno que otro kilito está bien, es normal, pero ya demasiado pues no.
Bueno, espero que les haya gustado este video. Nada más vengo a despedirme de ustedes. Nos vemos el día de mañana con otro vlog más. Hasta mañana.